Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras editoriales y digital procesos de participación inclusivos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Buenas tardes con todos. Estamos dando inicio a la charla o al debate sobre el análisis de las propuestas en torno a la situación económica que está atravesando el país. Doy gracias a la Fundación Esquel por la invitación que me ha realizado a fin de poder moderar este foro en el cual tendremos a personas entendidas en la materia y con alta presencia a nivel nacional. Muchísimas gracias a la Fundación Esquel. Vamos nosotros a transmitir este foro, esta charla, a través de las distintas redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram que pertenecen a la Fundación Esquel. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. El tema que se abordará es el análisis. La idea central de este foro es conocer el criterio de varias personalidades en el ámbito industrial, comercial y económico y plantear ciertas alternativas o propuestas a fin de que nos permitan salir de esta situación crítica que está atravesando el país. Pues para nadie es ajeno que la situación que estamos viviendo ha frenado la producción, ha frenado el comercio y eso se verá reflejado con daños colaterales en la sociedad. Me permito presentar a continuación a los panelistas, dando gracias por su presencia. El primer panelista es Diego Mosquera García. Él es ingeniero comercial, presidente de la Cámara de Comercio de Ambato. Actualmente es vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y es el presidente del Consorcio de Cámaras de Tungurahua. También nos acompañará la tarde de hoy Osvaldo Landázuri, quien es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es Master Business Administration por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la especialidad en finanzas, es gerente general de Metaltronic S.A., dedicada a la fabricación de partes metálicas para el ensamblaje de vehículos, motos y bicicletas en el país, es un analista económico de renombre en el país y conoce o ha estado relacionado por más de 15 años en el sector industrial. El último panelista es Diego Proaño, él es economista por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en gerencia financiera empresarial de la Universidad Técnica de Ambato, es director y editor del Observatorio Económico de Tungurahua y docente universitario en la Universidad Técnica de Ambato. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos nuestros panelistas. A continuación voy a comentarles un poco cómo se desarrollará el esquema de esta tarde. Primero, posterior a la presentación que hemos realizado, realizaremos un planteamiento por cada uno de los panelistas, a los cuales tendrán 2 minutos por cada intervención, y posteriormente abriremos un pequeño foro de preguntas puntuales que absolverá cada uno de los panelistas. Esta será la siguiente etapa. Posterior a ello vendrá ya el desarrollo de cada una de las ideas, donde los panelistas tendrán 5 minutos para desarrollar las ideas centrales de sus planteamientos. Y finalmente haremos un cierre y con las conclusiones o las ideas de fuerza de lo que han planteado cada uno de los panelistas. Araceli nos estará acompañando, receptando permanentemente las inquietudes que nos hacen llegar las personas que gentilmente nos escuchan la tarde de hoy a través de redes sociales. Esa sería la modalidad. Espero que lo tengamos claros para cada uno de los panelistas. En este sentido, vamos a iniciar con el ingeniero Diego Mosquera. Buenas tardes, Diego. Quisiéramos que usted, conocedor muy de cerca desde el punto comercial y desde el ámbito empresarial, nos plantee
eh, cuál es la problemática que percibe el sector comercial y empresarial y plantearlo en el marco de 2 minutos, cuál sería la idea central a desarrollar desde este sector productivo. Buenas tardes. Gracias, Agustín. Buenas tardes, Araceli, a los miembros del panel, a Osvaldo, al economista Proaño. Buenas tardes a todos quienes nos están mirando en este momento a través de este medio. Realmente, tú has hecho la introducción muy bien, mi estimado Agustín. La situación actual yo pienso que es evidente. Estamos ante una situación que nunca en la vida pienso que la podíamos imaginar que nos pasaría. Y lógicamente nos ha tocado a nosotros en esta generación, en esta década, en este siglo, enfrentar una situación tan grave y tan crítica como la que estamos viviendo. La verdad es que no hay materia de universidad que nos diga COVID-19 y que nos diga qué es lo que se debe hacer. Yo pienso que hay que enfrentarle esto con toda frontalidad, con mucha responsabilidad, lógicamente, y poner en juego toda la prestancia y toda la capacidad que podamos tener. Asimismo, poner en juego toda esa capacidad que tengamos de dialogar con autoridades para ir encontrando al andar las soluciones a la situación que tenemos. Es cierto que la cuestión crítica en este momento es el tema salud, que de una u otra manera el gobierno central tiene su trabajo y lo está realizando. De hecho, también hemos manejado el tema de alimentación, que está bastante bien manejado, pero estamos dejando de lado la parte importante, que es la parte de la pandemia, que no hay que perderle de vista, que es la parte de la economía, la parte del día a día, donde las personas dependen de un salario, donde las empresas dependen de tener liquidez y de tener productividad para poder seguir generando bienestar, que ese es el objetivo nuestro, ser generadores de un bienestar hacia la colectividad. En este caso, cada empresa que tiene sus trabajadores, poderles seguir manteniendo en nómina para a futuro poder consolidar los negocios como se venían manejando. Entonces, el panorama, estimados amigos, es un panorama bastante complicado, yo diría, y en la parte económica, no se lo diga, ahí se ha hecho múltiples planteamientos al gobierno central, se lo está haciendo, ha hecho una propuesta de ley que ya la analizaremos más adelante, y lógicamente yo le hacía una referencia hace un momento a Diego Proaño y le decía, ¿en qué día estamos? Él me decía en el 36. Y había un análisis de alguna universidad importante de la República que decía que al día 37 ya se comienza a sentir estragos por la falta de liquidez. Y son cosas que, lógicamente, seguiremos hablando en el transcurso del conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por su importante inicio y este contexto que le ha dado desde el sector, la visión del sector productivo empresarial. A continuación tendremos el primer planteamiento por parte de Osvaldo Landázuri, quien, por su relación directa con el sector industrial, le pediríamos que nos hable cómo percibe el sector industrial, cuáles son los impactos que ya estamos recibiendo y a medida de diagnóstico como efectos de la pandemia. Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas. Yo creo que efectivamente esta situación quizás sea de las más complicadas que el país ha pasado desde su propia fundación. Desde el punto de vista industrial, yo creo que existen varios retos. El primero, sobrevivir, es decir, la liquidez, que es el centro del problema, no termina siendo un asunto que liquide al sector industrial. Yo veo que varias industrias desaparecerán después de esta situación. El siguiente reto es cómo entender el futuro desde el punto de vista industrial, luego de que los países que nos rodean y en realidad el mundo entero va a vivir un cambio que probablemente nos lleve a pensar que la sociedad no va a ser la misma después de esta pandemia. Es decir, hay que entender cómo nos adaptamos a esa nueva realidad. Al mismo tiempo, yo veo que un reto fundamentalmente complejo es las devaluaciones de los países vecinos. En esa línea nos va a tocar reconvertir nuestras operaciones, nuestra manera de pensar, porque yo no creo que existirá
ninguna herramienta técnica que pueda enfrentar con éxito que Colombia, por ejemplo, devalúe su moneda 40, 50%, igual va a ser con el Perú, igual va a ser con Centroamérica y etcétera. Entonces, en esa línea, la industria enfrenta una situación absolutamente compleja y delicada. También tenemos que ver cómo los industriales ecuatorianos logramos acuerdos mínimos que nos permitan plantear al gobierno esquemas de protección. Yo creo que la palabra bien entendida debe llevarse al tapete, es decir, ahora más que nunca hay que entender cómo la protección bien concebida, es decir, no aquella que busca esconder limitaciones productivas, sino aquella que entiende que el Ecuador está dolarizado y que va a tener que competir en un ambiente absolutamente hostil, realmente sea un planteamiento uniforme del sector industrial. Yo creo que por ahí van las principales limitaciones. Habrá que entender qué industrias son las que son ganadoras y perdedoras. Habrá muy pocas ganadoras, quizás con el dedo de una mano se pudieran contar, el resto serán perdedoras, y dentro de esa línea habrá que entender cuáles son más perdedoras que otras. En esa línea hacia allá va a ir el análisis, y es fundamental que como ecuatorianos entendamos en profundidad este asunto. Excelente, Osvaldo. Muchísimas gracias por tu óptica inicial y tus comentarios, que son muy valiosos y traen ya a colación efectos que nos generarían, además de la pandemia, el tema de los países vecinos, ¿no? Que ellos tienen quizá una ventaja con nosotros al tener moneda propia. Araceli, por favor, voy a dar paso a la comoderadora de este evento. Araceli, por favor. El audio estamos... Mil disculpas, un gusto, queridos amigos, queridas amigas. Agradecer nuevamente su intervención, su participación. Tenemos ya mensajes de varios lugares del país, nos han escrito desde la ciudad de Guayaquil, nos han escrito desde la ciudad de Cuenca, hay gente conectada en Ambato, están conectados también en la Amazonía, en Santo Domingo de los Colorados. Tenemos una amplia cobertura y la tarde de hoy hay muchas inquietudes vinculadas justamente con lo que será el futuro de nuestro país. ¿Qué va a pasar con el Ecuador después de que salgamos de esta cuarentena? ¿Cuáles van a ser las alternativas que se van a presentar tanto para la producción como para el empleo? Mandan saludos a todos los panelistas desde diferentes lugares del país y lo que piden es que por favor se les dé certezas. De alguna manera el país está viviendo mucha incertidumbre, hay mucha preocupación por no saber qué es lo que ocurre y lo que están buscando los ciudadanos, las ciudadanas, es tener un poco más de conocimiento de cuál es la realidad que el país vive hoy por hoy. Invitamos a los amigos a dejar sus preguntas, sus inquietudes a través de Twitter, Facebook, Instagram, las redes sociales de Fundación Esquel, para que podamos con los panelistas poder ir absolviendo cada una de sus preguntas. Muchas gracias, Araceli. En efecto, continuando con el programa preestablecido, haremos un planteamiento a cada uno de los panelistas que lo irán desarrollando por el tiempo de 5 minutos. En este contexto, estimado Diego Mosquera, ¿cuál podrían ser los primeros o los más graves problemas que enfrenta el sector productivo y el sector empresarial? Conocemos y es público que ya llegó un proyecto de ley a la Asamblea donde se discuten reformas que en principio vendrían a oxigenar al sector empresarial, como son las reformas en el tema laboral, una flexibilización, y en el tema tributario. Hay que conocer también el lado del gobierno. Existe una especie de asfixia por problemas económicos en el sentido del endeudamiento que hay que cumplirlo. Además está el tema del petróleo que se ha desplomado en estos últimos días y un presupuesto que está sobreestimado y que hay que de alguna forma reajustarlo. En este contexto, ¿cuál sería la primera problemática, las más grandes problemáticas que se vea abocado el sector que usted representa, y cuáles podrían ser los planteamientos que ojalá lleguen a oídos de quienes están al frente de reestructurar o reajustar esta ley y que exista un camino para recuperar al país? Gracias, Agustín. La verdad es que ya mencionó algo Osvaldo. El tema principal, fundamental aquí, es la falta de liquidez que empezamos a experimentar a pocos días
a muy pocos días de iniciada esta pandemia y este estado de emergencia. Las empresas se fueron quedando ilíquidas, sin posibilidad de vender sus productos en el sector comercial, no hubo ingresos y por ende hemos ido teniendo problemas graves y eso se va trasladando lógicamente a nivel nacional y a nivel hasta internacional el tema de lo que es la cadena de pagos. Hay una cadena de pagos que se encuentra detenida, esta falta de liquidez que lógicamente la experimentamos, ha coadyuvado para que esta disminución en la cadena de pagos sea más vertiginosa, ¿sí? Las medidas que el gobierno ha anunciado desde el lado meramente empresarial, nosotros le vemos que solo responden a una sola visión, Agustín, que es las necesidades inmediatas que tiene el gobierno nacional de dinero para el gobierno. Es decir, no son medidas que inyecten liquidez al sistema para coadyuvar a que el empresariado de alguna manera salga a flote, sino que más bien están diseñadas al estilo de impuestos. Entonces, no estamos solucionando los impactos que está sufriendo el sector productivo y, por ende, no estamos siendo cogeneradores de ese mantenimiento que tenemos que tener de las plazas laborales, que es muy importante tener en este momento en cuenta que el empleo tiene que ser sostenido, pero si no hay empresas que puedan hacerlo, es difícil que el empleo se lo pueda manejar. Vemos que de una u otra manera se han ido dando meses de gracia para algunos pagos o facilidades en los pagos que finalmente en algún momento van a llegar las fechas, pero sin esta liquidez que se debió haber generado, veo que es bastante complicado el panorama, por no decirle tétrico. Tú lo has dicho, andamos jugando en la cuerda, en el filo de la cuerda, con un petróleo que sube y baja y que más tiende a bajar que a subir. Es decir, tampoco tiene el Estado ingresos por ese lado, ¿sí? Es decir, el panorama que estamos enfrentando y que nos va a tocar seguir enfrentando es muy complejo, seriamente complejo. Y lógicamente tendremos que, como empresarios, como comerciantes, como industriales, reinventarnos de alguna manera para ver cómo ajustamos nuestro accionar empresarial a la nueva forma que nos va a tocar vivir en adelante. Aspiremos que, con las medidas que está tomando el gobierno, que se habla de esta semaforización, poco a poco vayamos pudiendo retomar a una normalidad relativa, ordenada, que genere algo de satisfacción y de algo de posibilidad para retornar al trabajo. Pero eso tiene mucho que ver con el tema social, que el conglomerado en general entienda en qué estamos metidos o que entienda a qué estamos jugando, utilizando palabras bastante normales, porque de no haber una ayuda de todos los sectores, es interesante saber que esto tiene un costo. El costo que nos ha costado, repitiendo, a todos, llegar a este momento, a este día, a esta hora, a las 16:55 de este día. Tiene un costo, pero severo. Y eso tenemos que tomarle nosotros con mucha conciencia, para que ese costo se lo pueda reducir en el tiempo. Sería interesante y magnífico una forma de saltarnos de este tiempo y decir, no existió, pero eso no es factible físicamente. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar esta situación y con las medidas que se pueda seguir implementando, aspirar que la Asamblea, que va a tener 30 días para dilucidar esas propuestas económicas que ha hecho el gobierno ahora, lo haga en tiempo récord, ojalá sea en una semana, puedan hacer los dos debates y salga humo blanco después de aquello y que se recoja para los insumos que se está dando en este momento para mejoramiento de esta ley, porque tiene muchas falencias que no tienen esa justicia que quisiéramos ver nosotros en el presentamiento de esta ley, en estas situaciones que estamos en este momento viviendo. Estamos endeudados, tanto las empresas cuanto el país, y lógicamente este es el momento de poner el hombro. Vemos que otros países, lo decía Osvaldo, Colombia, Perú, con mucha facilidad de valorar la moneda. Nosotros tenemos que, a cambio de eso, sostener la dolarización. Que eso sería lo más grave también en este momento. Traer dólares, ya sea de préstamos, ya sea de inversión extranjera, que es muy difícil que venga en este momento, de repatriación de capitales,
para sostener la dolarización, estimado Agustín, que yo pienso que al final del día esa será una de las tareas de todos los sectores productivos y de todos los sectores políticos del país, sostener la dolarización para poder seguir trabajando. Excelente, Diego, muchísimas gracias por sus aportes. Bueno, esto sí efectivamente nos deja en el contexto de si las medidas que se han planteado por parte del Ejecutivo y que ahora están en manos de la Asamblea son suficientes, son el canal o el vehículo conductor a fin de reactivar la economía tan pronto como podamos empezar o adaptarnos al nuevo funcionamiento, que sin duda no será o se reactivará una vez que el decreto de emergencia cese, sino perdurará en el tiempo hasta adaptar nuestras actividades como lo estamos haciendo ahora. Osvaldo, continuaríamos con usted, por favor, con su intervención, dejando en contexto dos situaciones. Si las medidas planteadas por el Ejecutivo, como lo ha mencionado Diego, que la consideran insuficientes, también es la misma percepción por parte del sector industrial. Y muchos hablan también de que podría ser un fin de una especie de globalización que tenemos actualmente, sino que las economías empiecen a cerrarse mirando hacia adentro con medidas proteccionistas. ¿Cuál sería la vía? Vemos también que la Asamblea está aprobado recién un acuerdo interpartes con sectores de la economía y que se proyecta a seguir una política, digámoslo así, aperturista. ¿Ese es el camino o el camino también es cerrarse un poco? No sé cuál sería la percepción de Osvaldo. Muchísimas gracias, Osvaldo. Por favor. A ver, yo no sé si es que vamos a hacer ya la presentación o respondo a las preguntas específicamente primero sí, antes de la presentación. Un poco podría ser en contexto la presentación y podríamos abordarlo si gusta al final estas preguntas o es que traen a colación. A ver, perfecto. Antes de la presentación, entonces, me parece bien hacer una introducción. Durante mi presentación van a ver ustedes algunos indicadores y sobre todo desde el punto de vista industrial, lo que yo veo que va a pasar con algunos sectores. Respondiendo a su pregunta específicamente en relación a la ley, yo justo acabé de estar, y por eso me demoré un poco conectarme, acabé de estar conectado con la Asamblea, dándoles mi punto de vista respecto a lo que había pasado con la ley. Y yo veo algunas cosas. Primero, que la ley es absolutamente insuficiente, va en sentido contrario a lo que todo el mundo está haciendo, es decir, retirar liquidez en este momento me parece que es un error gravísimo, sobre todo en las empresas. Me atrevo a decir que sería preferible gravarles a los dueños de las empresas en sus patrimonios antes que a las propias empresas, viendo la maximización del bienestar social o al menos la minimización del problema, es decir, el empleo versus el problema de la liquidez. Entonces, es insuficiente, es una ley que va en contrasentido a lo que todo el mundo está haciendo. Por otro lado, yo creo que el gobierno ha fallado radicalmente en comunicar, en informar qué es lo que está pasando. La ley tiene un punto de vista puramente fiscal, es decir, se quieren recaudar recursos otra vez y ni siquiera se entiende bien qué es lo que va a pasar con la liquidez del país, es decir, cómo van a venir recursos. Hace unas semanas vimos ya unos primeros problemas al pagar deuda externa y afirmar que se había pagado pensando en que eso significaría el ingreso de 2.000 millones de dólares y pues eso no se da hasta ahora. Entonces, ¿qué he dicho yo? Lo que he dicho es que, en resumen, sería un pésimo antecedente, un pésimo precedente aprobar una ley de este estilo sin entender primero que el gobierno haya agotado mucho más los esfuerzos por traer liquidez, es decir, no vamos a sacar nada pasando de un lado a otro la liquidez. Por supuesto, le daremos algo de tranquilidad, 2 semanas, 3 semanas a algunas personas que están en extrema pobreza, pero la pregunta que yo he hecho en algunos medios es la siguiente: ¿qué preferimos? ¿Regalar $60 a una persona, que sería un asunto temporal, o permitir que esa persona trabaje, por ejemplo, 2 horas en una empresa? Para mí es 1000 veces preferible que esa persona se gane $100. Entonces, todos esos temas la ley no los considera, es decir, no hay nada profundo en esta ley. No se hablan de los temas trascendentales de la economía ecuatoriana, es decir, ¿qué va a pasar con las reformas laborales? Entendamos una cosa, estimados amigos. Si es que nosotros elegimos la dolarización, que la hemos elegido y estamos todos de acuerdo con aquello,
Ese es un esquema monetario, no es más que eso, es un esquema, no es un sistema, no es nada más profundo que un esquema de transacción que el Ecuador le eligió. Si elegimos ese esquema que es tan rígido, lo que nos toca hacer es flexibilizar todo el resto, porque de lo contrario el ajuste va a venir por el lado de la economía real. ¿A qué me refiero? A que cuando hay menos dólares, entonces el desempleo crece. Y eso es algo que hemos visto en los años anteriores. Entonces, lo que sucede ahora es que si no flexibilizamos todo lo que le rodea al sistema, al esquema que hemos escogido, que es la dolarización, probablemente vamos a ver un shock muy complejo de llevar adelante. Y veamos lo que pasó en Europa, por ejemplo. Grecia. Cuando Grecia pasó por la crisis del año 2009, la crisis financiera a nivel mundial, ellos tuvieron la elección de volver al dracma como moneda. No lo hicieron, se quedaron con el euro, pero el ajuste fue absolutamente violento. Es decir, nos toca entender un estado distinto al que habíamos visto. Yo no puedo comprender cómo tiene la osadía el gobierno de pedir recursos sin hacer ajustes en sus propias cuentas. Entonces, todo esto la ley no lo está considerando. Si es que no se considera aquello, les decía yo a los asambleístas, no vamos a haber logrado absolutamente nada. Lo otro que no está en la ley es entender qué es lo que viene luego. Es decir, luego se supone que viene una etapa que se llama de prender otra vez la máquina, de hacer funcionar la economía. ¿Cómo? No sabemos. La siguiente etapa es una etapa de reactivación, de crecimiento. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Y entonces, en esa línea, la incertidumbre es lo único seguro que tiene el país. Ahora sí, en la presentación que yo les tenía preparada, la voy a hacer muy brevemente para no cansarles. Por favor, presentemos la presentación, perdón la redundancia. Bueno, avancemos. Avancemos, por favor. Bueno, la situación macroeconómica es muy complicada. Cuando yo tuve que dar algunas charlas a principios de este año, pues la visión era un leve crecimiento. Hoy estamos viendo que los organismos internacionales y el Ecuador, desde mi óptica, tendrá un decrecimiento que será alrededor del 6%, pero suponiendo ciertos elementos que puede que sean más graves, pudiendo aquellos llevarle a una situación de decrecimiento que incluso puede bordear el 10%. Si esto ustedes les llevan al empleo, otra vez con un análisis bien simple, si es que nosotros decimos vamos a decrecer un 6% y entendemos que la población económicamente activa es alrededor de los 8 millones, se van a dar cuenta entonces que son alrededor de 500,000 empleos los que se van a perder en el país. Es decir, es una cifra absolutamente dramática. Ahora, si ustedes además les ponen impuestos a las empresas, esa cifra puede ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque las empresas hoy no tienen liquidez. Peor todavía si es que la ley está proponiendo gravarles con impuestos en relación al ejercicio 2018. Eso es lo que propone la ley. Es decir, no tiene nada que ver. Desconoce que la realidad de una empresa no significa que usted almacena, atesora las utilidades en una cuenta bancaria. Eso no pasa. ¿Para qué sirven las utilidades en una empresa? Las utilidades sirven para pagar el capital de las deudas, para invertir y para repartir dividendos. No hemos podido repartir dividendos, o sí lo hemos hecho muy marginalmente, pero sí hemos invertido y además nos ha tocado pagar el capital de la deuda. Para eso sirven las utilidades. Eso es lo que sucede en el país, estimados amigos, que estamos gobernados por personas que jamás han manejado ni siquiera una tienda, he dicho yo. Y entonces no se entiende la realidad del país. Este es el la realidad del sector privado. Este es el primer gran pantallazo, es decir, tenemos una situación en la que probablemente decrezcamos, yo diría que en un 6,5%. Esa es una cifra espeluznantemente compleja de abstraer. Ahora, si nos vamos a la situación de los precios, vemos cómo en marzo todavía mantenemos una inflación positiva, probablemente relacionada con los alimentos y con los servicios que la gente los sobredimensionó, creo, en su momento. Y entonces lo que sucede ahí es que probablemente eso vaya cambiando,
hacia una situación en la que veamos que vamos a tener deflación, es decir, se va a profundizar el esquema deflacionario. Avancemos. No estoy pudiendo ver, perdón, la presentación. Un segundo, por favor. Perdón, un segundo. ¿En qué lámina estamos? Aquí le vi a la presentación. La siguiente es el riesgo país. En esa línea lo que claramente se ha visto en los últimos días es que el riesgo país realmente ya le cierra una puerta fundamental al país y es la que es tomar deuda de manera personal, es decir, el país por sí mismo sale a tomar deuda, emite bonos y en esa línea no tiene necesidad de acudir a organismos internacionales. Esa puerta está cerrada. Hoy el riesgo país está en alrededor de los 5.000 puntos, 5.500 puntos, lo que significa una situación en definitiva, de estar negados a la posibilidad de endeudamiento. Avancemos, por favor. Y por supuesto, el gran tema del petróleo. Si nosotros vemos lo que ha pasado con el petróleo en los últimos días, nos damos cuenta que esta materia prima siempre ha sido volátil. Yo he dicho en varias entrevistas que desde el tiempo de Rockefeller, él hizo su imperio justo aprovechando un desplome de los precios del petróleo. Les estoy hablando del siglo XIX, estimados amigos. Yo no puedo creer que todavía los gobernantes que están atrás de nuestras cuentas no entiendan que el petróleo es absolutamente volátil. Es decir, podemos tener años en los que el petróleo esté con precios muy interesantes y otros años en los que se desplome, dependiendo de qué, de la geopolítica, de la economía, de las energías alternativas. Es decir, para mí, el petróleo debería estar por fuera del presupuesto, es decir, no debería contarse con ese recurso. Si es que nosotros lográramos hacer aquello, estaremos satisfechos de haber reconvertido nuestra economía. Es decir, este producto, esta riqueza que por suerte los ecuatorianos tenemos, debería ser solamente un asunto de recursos extraordinarios que nos sirven ¿para qué? Para enfrentar situaciones como esta. Avancemos, por favor. Ahora, si es que ustedes se dan cuenta, lo que estamos mostrando nosotros aquí es la famosa tabla del desempleo, es decir, las cifras que el gobierno las maneja con un doble propósito, sentido muy, que para mí no, hasta perverso le llamaría yo, ¿no? Es decir, nosotros decimos tenemos muy bajo desempleo. El anterior ministro de Trabajo, me acuerdo que en una entrevista mencionó que nosotros teníamos los desempleos más bajos de la región. Por supuesto, porque en nuestro desempleo no está considerado ni el subempleo ni el empleo inadecuado. Si nosotros sumamos estos tres rubros, nos damos cuenta que la gente que no tiene un empleo formal en el país es alrededor del 62%. Esto se va a incrementar en unos 5 o 6 puntos más, es decir, vamos a pasar a una cifra que yo creo que la historia reciente del país no la habrá visto, es decir, cerca del 70% de gente que no tiene empleo. Por eso es que a mí me preocupa tanto la apertura ya de la economía del Ecuador, porque veo que de lo contrario puede ser un golpe social que probablemente le deje a octubre como un juego de niños. Avancemos. Aquí están las exportaciones. Las cifras que nosotros tenemos es que según la CEPAL, las exportaciones de la América Latina decrecerán en un 15%. El caso del Ecuador es mucho más dramático. Avancemos hacia el caso ecuatoriano. Es decir, nosotros vemos que en el caso del Ecuador, todas nuestras industrias de exportación son perdedoras en esta crisis. Estamos viendo que, por ejemplo, las flores son un gran perdedor, el banano también, el petróleo ni se diga, el camarón también. Y entonces, otra vez viene la pregunta, nosotros vamos a depender en nuestro modelo de desarrollo de productos que muy probablemente
sean muy sensibles a las crisis internacionales. Es decir, cuando usted tiene un problema como un norteamericano, digo yo, como una persona que vive en Norteamérica, pierde el empleo, hay un shock en su economía, probablemente lo primero que corte usted en utilizar sea ¿qué? Flores, banano, camarón. Es decir, me ajustaré primero en esos rubros. Por lo tanto, es que la posición estratégica del país es muy delicada. Es decir, nos toca tener precauciones para ver cómo sostenemos nuestro esquema monetario. Avancemos. Aquí está lo que dice la ley. Lo que dice la ley es fundamentalmente, yo creo, en tres grandes temas. Es decir, el laboral, muy al estilo de la Alemania posguerra, pónganse de acuerdo. Es decir, lo que pasó en Alemania, y eso entiendo yo que es lo que el gobierno y sus asesores están considerando, tanto Alemania como Japón partieron de una situación en la que dicen no tenemos legislación o aquella que teníamos ya no nos sirve. Por lo tanto, usted que está muriéndose del hambre, ¿quiere trabajar por 10 marcos alemanes, por 5 marcos, lo que haya sido? Y la persona le respondía sí. Y así se iban poniendo de acuerdo. Entonces, eso es lo que el gobierno está proponiendo. ¿Qué he dicho yo? Es un primer paso. Me parece que extenderle esta flexibilización medio forzada es acertado. Pero al mismo tiempo yo lo que he planteado y he hecho esta pregunta y les hago a ustedes esta pregunta es, ¿qué es mejor? Si regalar un bono de $100 o permitir que esa persona trabaje 3 horas en una empresa que produzca esos $100. Entonces, esas son las preguntas que debemos hacernos los ecuatorianos. Yo justo antes de mi intervención en la asamblea le escuchaba a una persona del sindicato y el sindicato realmente vive en otro planeta también. Es decir, el sindicato cree que estamos nosotros buscando flexibilidad para afectar a las personas que tienen un empleo. Si es que nosotros no cambiamos ese chip, muy probablemente hacia entender que lo que queremos es no afectar al uno, sino beneficiar al que no tiene empleo, tal vez sigamos empantanados en esta discusión varios años más. En relación a lo económico, tiene dos grandes temas, recaudaciones a personas y a empresas. Yo creo que ninguna de las dos aplica en este momento, pero si me preguntan, yo escojo a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente las personas, o más bien dicho, es preferible que resten $2 al ingreso de una persona. No sé qué tan bueno sea eso, pero entendiendo que esa es la propuesta del gobierno, es preferible aquello a que quiebre una empresa que tiene 50 personas trabajando. En este momento, socialmente, el esfuerzo de todos es cuidar a la empresa. Y por eso yo he mencionado, yo creo que lo mejor ahora es excluirle a la empresa, ponerle en una especie de capullo en el que uno le protege, le pone un cerco alrededor y no deja que la empresa quiebre. Por ahora me parece que es lo socialmente más adecuado que podemos hacer. Y por el otro lado, el gobierno está hablando de un tema que nosotros lo hemos llamado más como financiero, es decir, todo lo que tiene que ver con cómo se consiguen recursos, qué es lo que va a venir. Y aquí sí viene una gran duda desde el punto de vista personal al menos. Yo veo que el presidente dice, bueno, van a venir 4,000 millones, el ministro de Finanzas dice, pagué 300 para que me vengan 2,000, pero no han sido 2,000, han sido 2,500. Entonces realmente es una confusión, es una improvisación que alarma. Es decir, desde el punto de vista privado, yo creo que la palabra que más conviene en este punto es decir, alarma. No se sabe cuánto mismo necesitamos. Ustedes han escuchado al presidente o al ministro de Finanzas decir, bueno, esto es una crisis que nos va a costar 10,000 millones. Nuestro presupuesto consideraba estos ingresos, estos gastos, nadie dice esto. Entonces, lo que sucede ahí es que la incertidumbre rodea toda la actividad ecuatoriana. Si ya tiene un problema de iliquidez, la incertidumbre maximiza ese problema. Avancemos, por favor. Bueno, aquí están el tema que yo sí creo que es un asunto muy delicado. Nosotros desde la industria a la que represento, que es la automotriz, y sobre todo el sector industrial transformador, hemos tenido, ¿cuál es la palabra? No nos hemos puesto de acuerdo con el sector empresarial que nos representa, incluso hemos enviado cartas al respecto.
Porque nosotros creemos que hoy sí es un gran problema el tipo de cambio real. Es decir, nosotros vemos que el Ecuador, al estar dolarizado, tiene un serio problema de competitividad que además tiene que ver con otras cosas, pero que ahora se maximiza por la dolarización. Es decir, el tipo de cambio agrava todavía más esa desventaja competitiva que tiene el Ecuador. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? La pregunta es que tenemos que tener una devaluación interna, nos guste o no. Es decir, nosotros hemos propuesto que se encarezcan ciertas importaciones para poder devolverles recursos a los exportadores y hacer que los dólares ingresen, porque la gran pregunta, estimados amigos, es, nosotros vamos a tratar de traer dólares a toda costa. El gobierno va a salir a pedir prestado dinero. Van a venir esos dólares. Si es que en la etapa de recuperación, en este momento no, porque realmente nadie está comprando nada ni consumiendo nada, pero digamos que nosotros conseguimos liquidez, le inyectamos liquidez a la economía ecuatoriana. La siguiente pregunta es, perfecto, ¿qué hacemos para maximizar ese dólar en el Ecuador? Y esa es una respuesta que no tenemos. Es decir, lo que va a pasar ahí es que las flores ecuatorianas, cuando compitan con los colombianas para traer dólares desde Estados Unidos a la hora de vender su producto, se van a encontrar con que la flor colombiana cuesta la mitad que la ecuatoriana. Lo mismo va a pasar con el banano. Es decir, no creamos que somos los únicos productores de banano. Hay banano en Centroamérica. Hoy sabemos, por ejemplo, que los mexicanos están excluyendo de la negociación extraoficialmente, no es oficial, pero sabemos de buena fuente que los mexicanos, por ejemplo, quieren cerrar un acuerdo tipo América Central, en que a nosotros nos consideran una Nicaragua más. Es decir, yo cierro el acuerdo, pero eso sí, no me puede vender camarón y no me puede vender banano. Eso es lo que están diciendo los privados mexicanos. ¿Qué tan probable sea que eso se dé? Parecería que sí es muy probable, porque en México las zonas que producen camarón, por ejemplo, son zonas socialmente muy conflictivas. Al norte, en Sinaloa, por ejemplo. Entonces, el gobierno se va a ver abocado a decidir si la persona siembra coca para luego exportar cocaína o es parte de un proyecto de camarón, de siembra de camarón. Entonces, todo eso está en el tapete. ¿Qué hemos dicho nosotros, a diferencia del resto o de otros actores del quehacer industrial en el país? Hemos dicho, todo eso tiene que estar al menos discutido para tomar decisiones. Avancemos. Ahora, ¿qué es lo que, y esto va a ser quizás lo más aterrizado hacia la industria? No sé cuánto tiempo tengo. Ya estamos sobre el tiempo, estimado Osvaldo, gracias. Podemos ir cerrando, gracias. Seguir en 5 minutos. Aquí está un resumen de lo que nosotros vemos que van a ser ganadores y perdedores. Aquí están, ustedes van a ver que la mayoría son perdedores, pero en el corto plazo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, que las industrias del turismo, el petróleo, las flores, van a ser perdedoras. Es decir, nuestras principales exportaciones van a ser perdedoras. ¿Cuál es el reto de esta gran tragedia que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo? Reconvertir las actividades y entender un nuevo futuro. Vemos, por ejemplo, que los restaurantes quebrarán en gran medida. Aquellos que no quiebren deberán reconvertirse hacia una situación de entrega a domicilio. El retail deberá entender cómo sus productos se venden por catálogo. La industria se reconvertirá para fomentar una venta que exija menos contacto de personas. Eso es lo que nosotros estamos viendo, pero en el gran resumen, para concluir, la mala noticia es que el 90% del quehacer económico es un perdedor. ¿Cuáles son los ganadores? Será la pregunta. Probablemente algunos de los vendedores de alimentos. Por ejemplo, se preguntan ustedes las cadenas de supermercados. Sí, estarán vendiendo muy bien, pero estarán vendiendo muy bien arroz, azúcar, carne, pollo, pero ya no productos con más valor agregado. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los textiles. Lo mismo va a pasar con los sectores del calzado. Entonces, y con esto termino, ¿qué le hemos dicho nosotros al gobierno? Usted tiene que pasar del dicho al hecho en el consuma lo nuestro. Y ese es un pedido muy fuerte que lo estamos haciendo incluso al Comité Empresarial Ecuatoriano. Es decir, no se trata solo de decir, sí, estimados amigos, consuman lo nuestro. Le hemos dicho al BIES, por ejemplo,
que se deberían dar créditos de consumo solo localizados en consumir cosas ecuatorianas. Eso le hemos propuesto hoy a la Asamblea y es parte de lo que nosotros vemos hacia el futuro. Con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Una gran exposición donde abordan ciertos temas como las medidas que están adoptando el gobierno en el proyecto de ley que coincide con la visión de Diego en que son insuficientes y que un poco hay que mirar hacia adentro, ¿no? Hacia la producción nacional, hacia el consumo nacional, y nos deja un gran titular, diría yo, respecto del tema de la moneda propia y de la dolarización, cuánto nos afectaría con esta apreciación del dólar y frente a otras monedas, y lo cual nos resta competitividad con países vecinos y de Centroamérica, con los principales productos de exportación del país. A continuación voy a dar paso a Diego Proaño, un poco en el contexto de cuál es la visión sobre la realidad o la crisis económica que atraviesa el país desde el punto de vista ya más económico y desde el observatorio de la Universidad Técnica de Ambato. Diego, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, Agustín, y a todos quienes me acompañan en este foro. Buenas tardes a quienes nos están mirando igualmente. Bueno, yo quería solamente completar una parte que me parece que es importantísima y que quienes me antecedieron en la palabra ya lo mencionaron, la afectación que va a tener nuestro país en el desempleo, en la caída de los ingresos, pero la pobreza también se va a ver afectada, porque por cada 5% que se vaya disminuyendo el ingreso de una familia, va a ir aumentando 2.2% la pobreza, y eso también hay que tomar en cuenta, porque es un problema que a largo plazo los gobiernos van a tener que buscar una posible solución. Entonces, no solamente es el desempleo, sino también ya viene el tema de la pobreza y de la extrema pobreza que hay que considerar. Yo les escuchaba que, Agustín, que les preguntaba si es que con estos proyectos de ley que se encuentran en discusión en la Asamblea Nacional, en las dos comisiones, son suficientes para cubrir o para reactivar la economía, y la respuesta rotunda es no. No son suficientes, pero así rotundamente, por la sencilla razón. El primer proyecto, o más bien voy a empezar por el menos urgente, digámoslo así, para ponerle en el nombre, el que se denomina el de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Primero, no tiene nada que ver con el problema que estamos pasando en este rato. Entonces, no debería tener el carácter de económico urgente, para ponerle un ratito y no distraer la atención de asambleístas y todo en los dos proyectos. Y el otro, el proyecto que sí realmente es importante, es esta ley orgánica para el apoyo humanitario para combatir el COVID. Pero yo quiero más bien darles a conocer el impacto de estos proyectos, porque eso es lo más fuerte, lo más fundamental. A ver, en un proyecto, por ejemplo, dice que tanto las empresas como las personas naturales van a tener que hacer una aportación, ¿no es cierto? Las empresas del 5%, quienes han ganado de $1 millón en adelante, y el mismo ministro Martínez manifiesta que son 1.474 empresas, ¿no? Él dice, y lo pinta así, ¿no? Dice que ese es el 1% de las empresas, y van a solventar o a subsidiar o ayudar a salvar al 99%. Así lo presentan en contextos que suena bien bonito y suena hasta como que se está diciendo un poema realmente a los oídos de los ecuatorianos. Entonces, resulta que estas 1.474 empresas, que es el 1.23% del total del número de empresas, en cambio le aportan al servicio de rentas internas más del 60%. Entonces, claro, hay ese 1% que aparece que no es mucho. El rato que vemos cuánto aportan más del 60%. Se ha dicho que son $516.9 millones lo que se recaudaría por estas 1.474 empresas. $516.9 millones. El rato, se supone que esto es para sostener el empleo también, ¿no es cierto? Para atender la crisis sanitaria, que ya lo está teniendo el gobierno con créditos, haciendo algunas transferencias de cuentas en el presupuesto, etcétera. Pero estos 516 millones, si le dividimos para $400, que es el costo del salario básico, resultan 1.292.000 salarios básicos. Ese es el equivalente que le quitan a la empresa por la aportación del 5%. 1.292.000 salarios básicos unificados. Dividámosle eso para 12 meses
y son 108,000 salarios básicos al mes que por aportar, por hacer el aporte, las empresas no van a poder pagar a sus empleados. 108,000 salarios básicos cada mes durante todo un año. Entonces ahí viene la pregunta, a ver, esta ley está queriendo salvar empleos, me parece, ¿no es cierto? Se quiere sostener empleos, pero si más bien le van a quitar la posibilidad, le van a quitar la liquidez a las empresas para los empleos, al menos como que el camino no es el adecuado. Vámonos al lado de las personas naturales. Para las personas naturales que tienen un ingreso desde $500 en adelante, sean de empresa pública, de sector público o privado, hay una tabla de descuentos para el sector privado de 0.4% en adelante y para el sector público desde $1,000 el 10% en adelante, ¿no? Que de hecho eso ya no es equitativo porque, a ver, un empleado privado gana $1,000 y un empleado público $1,000. Ambos están ganando $1,000. El uno contribuye $19, el privado, y el otro contribuye $137. Desde ahí, miren, ganando lo mismo, hay dos contribuciones. Pero la pregunta que yo me hago es, del rato que salen esas dos familias que ganan $1,000, sector público y empleado privado, a consumir una canasta familiar, ¿hay una diferencia en la canasta familiar para el público o para el privado? No hay ninguna diferencia. Les toca gastar igual a ambos. Entonces, ahí está ya una discrecionalidad y un error de la ley. Pasándole un poco, y que también tuve la posibilidad de presentar hoy día en la Asamblea Nacional justamente esta parte del impacto, el ministro Martínez dice que con este proyecto de ley, justo con la recaudación de las personas naturales, recaudarían $901 millones. Si esos 901 millones le dividimos para $713.89, que es el costo de una canasta familiar básica en este momento en el Ecuador, le quitan la posibilidad a las familias ecuatorianas de consumir 1.262.000 canastas familiares. Ese es el aporte que tiene que dar, baja los ingresos y deja de consumir 1.262.000 canastas familiares. Si le dividimos eso para 12 meses, dejan de consumir 105.000 canastas familiares cada mes. Ese es el impacto en las familias, 105.000 canastas que no van a consumir las familias al mes. Y ahora nos vamos otra vez a la pregunta que creo que nos venimos haciendo todos los ecuatorianos. ¿No se supone que las familias actuamos también en ciertos momentos como una suerte de un efecto anticíclico cuando salimos con nuestro dinero a consumir, a comprar y a ponerle circulante en economía y para que las empresas puedan tener sus ventas y con sus ventas puedan garantizar empleo a su vez y con ventas y empleo de las empresas y con consumo de las familias pagar todos impuestos al régimen? Se supone que ese es el círculo virtuoso, ¿verdad? Pero cuando le quitan a las empresas la posibilidad de tener empleados, 107.000 salarios básicos al mes y a las familias de consumir 105.000 salarios, entonces un poco ahí viene la pregunta, ¿estamos haciendo bien eso? Yo quería poner a colación esta situación porque sí creo que es importante el impacto. El dato que vemos en la tabla, son 3.146.000 las personas que se encuentran en empleo adecuado según el INEC. Le restamos 547.000 empleados que ganan hasta $200 y 444.000 que ganan hasta $500, que es la base 500 en adelante. Es decir, restamos eso de la población con pleno empleo y nos quedan 2.125.000. Ese es el efecto. A esas personas son las que les va a afectar, personas naturales, les va a reducir el poder adquisitivo, les va a reducir la capacidad de compra durante 9 meses. Eso multipliquemos por 4 integrantes de cada familia, porque ese es el ingreso de una familia. El INEC dice que hay en promedio 4 personas por familia, ese es el estándar de familia en el Ecuador. Entonces son 8.500.000 personas las afectadas. Entonces un poco yo quiero indicar, porque sí se ha dicho que los gobiernos han hecho las medidas contrarias, es decir, ha aplicado una suerte de keynesianismo en donde han inyectado directamente los gobiernos los recursos para darle más liquidez a la empresa y darle más empleo y consumo, ingresos a la familia y que se pueda reactivar de esa manera la economía. Pero este proyecto de ley más bien está haciendo todo lo contrario, como acabo de mencionar. Y por último, también quería indicar si la economía del Ecuador ya venía teniendo problemas estructurales muy fuertes. Si bien se han visto los problemas que el COVID nos ha traído, esto del precio del petróleo, la caída de ingresos y todo aquello. Sin embargo, recordemos que en el mes de enero ya el Ecuador ya tenía problemas estructurales fuertes. Alto endeudamiento público, más de $7.000 millones solo para pagar capital e intereses de deuda en el presupuesto. Sin COVID,
teníamos unas reservas internacionales bajas, pobres, de apenas 2.000, 2.500 millones de dólares, mientras nuestros vecinos tienen unas reservas muchísimo más grandes que ni siquiera se ameritan a las diferencias de tamaños de economías que tenemos los países. Balanzas comercial y de pagos deficitarias permanentemente. Ha habido asuntos de corrupción permanentes y no se ha visto resultados positivos. Ha habido impunidad a granel. Ha habido reciclaje de funcionarios que se han pasado más de una década entre un rango y otro. Entonces, todas estas cosas creo que han venido un poco a complicarle la situación que tiene el país. El índice de frustración social que mide la CEPAL nos pone al Ecuador en primer lugar en América. O sea, somos el país que tiene más frustración social. En el momento que hay algún problema, enseguida los ecuatorianos tenemos tendencia a echarle la culpa a alguien. Si nosotros lo cometimos el error, esa es nuestra frustración social, que tenemos que culparle a alguien tiene que ser el culpable de esto. Y esto se pudo ver en el mes de octubre, en el paro y las manifestaciones, creo que salió a luz exactamente esta famosa frustración social y se está volviendo a ver ahora en estos problemas del COVID en las redes sociales. Entonces, ese es un poco el panorama de lo que está sucediendo y de los efectos que pueden causar estas medidas económicas que están en la Asamblea Nacional. Excelente, Diego, muchísimas gracias por su intervención que nos aporta con la óptica que se vincula al tema macroeconómico del país. Voy a dar paso a la comoderadora Araceli Calderón para continuar con la siguiente etapa del programa. Muchísimas gracias, Agustín. En verdad tenemos una activa interacción de muchas personas de diferentes lugares del país que se han conectado a través de las diferentes redes sociales que tiene Fundación Scale y tienen varias preguntas para cada uno de los panelistas. Por ejemplo, para Osvaldo Landázuri nos dicen, ¿cuáles deberían ser las alternativas postpetroleras que el Ecuador debería adaptar para no seguir dependiendo de este recurso que lamentablemente en estos días ha llegado a valores totalmente ínfimos? Para Diego Mosquera nos preguntan que cómo se prevé la posibilidad de continuar aportando con el IES, cómo las empresas podrían continuar aportando con el IES y no dejar sin respaldo, sin apoyo a los empleados que lamentablemente hoy estarían pasando por momentos muy críticos, tomando en consideración que muchas empresas tendrían el riesgo de cerrar. Y para Diego Proaño, lo que nos preguntan es que cómo deberían el país pensar en la economía popular y solidaria como una alternativa también a esta realidad. Recordemos que hablamos de varios tipos de economías y la economía popular y solidaria hace parte fundamental de muchos procesos económicos en nuestro país. Estas tres son las preguntas, querido Agustín, que les han hecho a cada uno de nuestros panelistas para que por favor las puedan responder. Gracias, Araceli. No sé si empezamos con el mismo orden que habían intervenido los participantes. Responderá primero Diego Mosquera. Les pediría ceñirse a un tiempo máximo de 2 minutos, luego vendrá Osvaldo y finalmente Diego en cada una de las preguntas realizadas. Gracias, Diego, por favor. Muchas gracias, Araceli, Agustín. Realmente creo yo, y es el clamor del sector empresarial, que debe gestarse urgentemente una reforma laboral y a la seguridad social. Es urgente eso, es imprescindible en este momento más que nunca. Osvaldo ya lo explicó. Es preferible que pagar unas 2 horas de sueldo a cualquier trabajador que darle un bono, porque el país va a seguir siendo productivo. Y lógicamente, en lo que tiene que ver con la pregunta, ¿cómo se prevé el aporte? Hay un diferimiento ya que está establecido según reglamento de 3 meses de gracia. Y lógicamente tenemos esos 3 meses para acogernos al no pago. Y sin embargo, nuestros trabajadores van a seguir gozando de estos beneficios que te da el IES. Lógicamente, ahí viene la pregunta, la interrogante. ¿Y si mi empresa quiebra, qué es lo que va a pasar? ¿Cierto? Aspiremos que no lleguemos a ese escenario y que las empresas puedan seguir manteniendo la estabilidad laboral de los trabajadores y por ende seguir produciendo, que es lo que todos quisiéramos y todos aspiramos a que, aunque sea en pequeña escala, pero poder seguir adelante. Y yo pienso que para las personas cuya empresa quiebre,
hay el seguro de desempleo que entrará en vigencia. Y lógicamente lo que pase luego ya es el engrose de estas filas de desempleados, que es lo que queremos nosotros impedir que pase. Por ende, las medidas que ha propuesto el gobierno, que debían ir para fomentar liquidez a las empresas, para seguir fomentando trabajo, no las estamos viendo ni viviendo en ese sentido. Estamos con una posibilidad de más pago de impuestos, que lo han explicado tanto Osvaldo como Diego, que somos el único país, ojo, el único país en Latinoamérica, ¿sí? que por el tema de la pandemia está exigiendo nuevos sacrificios a los ciudadanos y especialmente a las empresas, porque ya lo explicaron con sobre de merecimientos los panelistas que conocen sobremanera del tema económico, es una exigencia adicional que nos están dando. Entonces yo pienso que lo del IES es otro de los problemas que vamos a tener que enfrentar. Ojalá las cosas se solucionen en el tiempo y haya pocas empresas cerradas y por ende esto pueda seguir, esta rueda que es la rueda comercial, la rueda productiva, pueda seguir en el tiempo. Muchísimas gracias, Diego, por su respuesta. Ahora doy paso a Osvaldo para atender la pregunta que se le ha realizado. Osvaldo, por favor. El audio. Hay que activarle el audio, estimado Osvaldo. Gracias. Mil disculpas. Ahora. La pregunta es compleja. Ustedes vieron que el gobierno anterior se pasó 10 años tratando de reconvertir la matriz productiva y es un asunto complicado. ¿Qué es lo que haría yo? Yo lo que haría en primera instancia es, hay una palabra que a mí como estudioso del tema no me gusta, pero aquí aplica muy bien, una reingeniería completa del Estado ecuatoriano. Es decir, yo creo que si es que no reconcebimos primero el tamaño de ese Estado, la eficiencia de la actividad pública, muy probablemente estamos condenados a repetir los mismos errores. Primer paso. Segundo paso, van a haber dos visiones. Aquí, si ustedes les preguntan a la Cámara de Comercio de Guayaquil, les va a decir, abramos los mercados, salgamos a hacer libre comercio con todo el mundo y sálvese quien pueda. Ese es un mecanismo de desarrollo y probablemente tenga sus pros y sus contras. Los contras, pues ya los hemos mencionado, mucho más con un país dolarizado. Los pros es que ustedes hacen un ejercicio del puro Adam Smith, de decir, paso a funcionar únicamente con los sectores que tienen ventajas comparativas frente a los otros países del mundo. Chile lo intentó, lo hizo con relativo éxito en la década del 70, pero hoy vean lo que está pasando con esa sociedad. En resumen, entonces, ¿a qué he ido yo? Yo creo que debe ser una propuesta intermedia, racional del Ecuador. Es decir, entender acuerdos comerciales, sí, pero que hagan sentido para los dos países. Por ejemplo, un acuerdo comercial con México probablemente no va a hacer sentido si no está el camarón y si no está el banano. Un acuerdo comercial que tenga dimensiones bien claras. Yo he comentado y he conversado con los actores de las principales cámaras del país. Les he dicho, pongamos cupos. Es decir, si es que a mí me van a dejar venderle, fíjense lo que pasó con la Unión Europea. Me dejaron venderle banano, pero con un cierto arancel mínimo. ¿Para qué? Para proteger sus colonias, es decir, fundamentalmente las Canarias. Entonces, por ahí está el ejercicio. Primer paso, resumiendo, sacarle al petróleo del presupuesto general del Estado. Tiene que ser un asunto en el que el petróleo sea una suma y resta clara, transparentar los derivados, no podemos seguir subsidiando y por lo tanto debería crearse un fondo de estabilización que el gobierno no lo topa, que es prohibido toparlo. Y por otro lado, una vez que está convertido, establecer un esquema de desarrollo, que un esquema de desarrollo racional en el que yo tenga que proteger lo que tengo. Tengo industria automotriz, la protejo, no significa que voy a tapar ineficiencias, significa que le voy a exigir, pero por supuesto, entendiendo que estoy dolarizado, entendiendo que tengo escalas de producción diferente, entendiendo, por ejemplo, estimados amigos, que México tiene la mitad del salario mínimo que tiene el Ecuador. Entonces, si es que yo no incorporo eso en la negociación, probablemente ese acuerdo que yo logre no va a tener los resultados que yo esperaba. Esa es mi postura, es decir, un equilibrio racional en acuerdos de comercio modernos
que cuiden lo que tengo, que potencien, que me integren a cadenas de valor internacionales. ¿Qué hemos propuesto para que ustedes tengan una idea? Véndame todas las partes de vehículos que quiera, por ejemplo. Yo los armo acá en Ecuador. Entonces, ese tipo de acuerdos, claro que los hay, pero lamentablemente los permanentes intereses que tiene el país hacen que un grupo grande de la población, sobre todo en la costa, esté buscando acuerdos que beneficien exportar productos primarios como el plátano, el camarón, el cacao, etcétera, y deje de lado el producto de valor agregado. Yo creo que por ese equilibrio debe transitar el Ecuador para entender un modelo de desarrollo exitoso. Muchísimas gracias, Osvaldo. Ahora damos paso a Diego Proaño para atender la primera pregunta que se le ha realizado por parte de quienes nos están acompañando en las distintas redes sociales y a quienes agradecemos su presencia en esta tarde de esta charla. Por favor, Diego. Sí, a ver, me preguntan cómo debería aportar al país la economía popular solidaria y la respuesta es este momento es el eje fundamental para la recuperación de la economía. Y no solamente le voy a poner a aquellas entidades que forman parte de la economía popular solidaria, a las del cooperativismo, de la asociatividad, sino más bien a todo el conjunto. O sea, ahí debe ir los autónomos, deben estar los informales, deben estar la economía familiar, los emprendimientos personales y familiares, la economía campesina, el turismo comunitario, todo ese gran conglomerado que está en territorio es desde donde debería empezar a generar los recursos, es decir, desde la tienda del barrio o desde la panadería del barrio, desde ahí debe empezar. Y claro, para eso se necesita algunas cosas. La primera es que haya una política pública clara y beneficiosa para ese sector, que sea más inclusiva y que sea de mayor impacto en ese sector productivo, en las MIPYMES. Recuerden, las MIPYMES en el Ecuador son el 85% de todo el aparato productivo nacional. Y claro, el 85% ante el 10% de las medianas empresas y el 5% de las grandes, entonces ya vemos dónde está la gran estructura productiva del Ecuador. Genera mucho empleo además, pero hay algunas cosas que son inconsistentes. Por ejemplo, estamos hablando de que hay que apoyarles a la economía popular y solidaria. Y sin embargo, cuando vemos el sistema de tasas de interés, que es el costo del dinero y que es una de las debilidades que no tiene la economía popular y solidaria, o sea, ¿cómo justificamos en un país dolarizado en donde la inflación es del 0%, es del 0 por no decir deflación, y sin embargo hay tasas de interés que llegan hasta la estrepitosa suma del 30%? La tasa de interés microcrédito me estoy refiriendo. Entonces, claro, esas gigantes inconsistencias con inflación 0%, no crece la economía, pero la tasa de interés para castigar a este sector es del 30%. La pregunta es, ¿estamos haciendo bien la elección? ¿Estamos apoyando a ese sector? La respuesta es no. Luego, la ley de movilidad humana, también recuerden que se ha quedado en la Asamblea Nacional desde el año 2018, la de migración, porque la migración también ha venido a ponerle un tinte más presión a la economía popular solidaria y sobre todo a la informalidad. Claro, si vemos el número de informales que existen en el Ecuador y en las ciudades, gran parte de ellos en este momento son extranjeros. Y el problema de la movilidad humana se tiene que solucionar de una vez por todas, porque eso significa asignar recursos de los GAT y también del gobierno nacional para atender este asunto de la libertad de movilidad humana y darles seguridad social, darles educación, darles seguridad pública, darles todo el tipo de atención que necesitan también los vecinos que vienen de otros países. Y finalmente el tema de la focalización de los subsidios. O sea, creo que es un tema que se ha discutido en este último tiempo, como que le han dejado un momentito estas últimas horas en stand-by, pero eso viene desde el mes de octubre. Son 420 millones de dólares que se van en subsidios solo a las gasolinas. No le topemos ni al diésel, ni tampoco al gas de uso doméstico. Eso dejémosle aparte, que siga con todo el subsidio, y que es el paquete más fuerte de paso. Pero las gasolinas extra y super, entre las dos, son más de 500 millones de dólares de subsidio. Ya se quitó 82 millones de la gasolina super, queda todavía 421 de la extra. Y cuando revisamos el parque automotor, resulta que solo el 20% del parque automotor usamos gasolina extra, propietarios privados, ¿verán? No me refiero a los buses, camiones, ni a las camionetas de alquiler, ni al transporte de personas, masivo de personas, ni al transporte de productos, solo al de las familias, 20%. Entonces, como que ahí está un poco también esa situación dándose
que no se está incluyendo bien al sistema de la economía popular solidaria. Entonces yo plantearía el tema de las tasas de interés, de redireccionar y focalizar para que sea de más impacto los subsidios, que se trate el tema de la movilidad humana y en efecto no tenemos que seguir esperando este momento a la gran inversión extranjera porque a lo mejor la inversión local es la que va a terminar reactivándole a la economía ecuatoriana. Muchísimas gracias, Diego. Creo que esto nos viene a clarificar también ciertas inquietudes por parte de quienes nos acompañan en las redes. Voy a dar paso a nuestra comoderadora, Araceli Calderón, a ver si existe otra ronda de preguntas para los panelistas. Por favor, Araceli. Muchísimas gracias, Agustín. En efecto, hay muchísimo interés de quienes están siguiendo de cerca este programa, este foro, que ha concitado muchísima demanda también de consultas en función de todo lo que ya se ha venido compartiendo la tarde de hoy. Tenemos preguntas también dirigidas en torno a cómo impulsar la demanda y la oferta de la producción ecuatoriana y cómo conseguir recursos, cómo el Ecuador podría hacer para conseguir recursos. Esta pregunta está dirigida a Diego Proaño y nos han preguntado también qué pasa cuando el desempleo lleva al hambre, cómo poder afrontar esta situación que determina cuando hay escasez de empleo, cuando no hay espacios de producción. Esta pregunta para Diego Mosquera. Y también cómo podemos pensar en propuestas adecuadas en este momento para aportar a la producción, al emprendimiento, a la economía local desde cada uno de los sectores que encierra la economía en el país. Esta pregunta, en cambio, va dirigida para Osvaldo. ¿Cómo podemos pensar en estos momentos diferenciados? Y a la par también les pediríamos a nuestros distinguidos panelistas que nos ayuden ya con sus conclusiones a la vez que van dando respuesta a estas preguntas. Estas serían por lo pronto las preguntas, mi querido Agustín, pidiendo disculpas a los distinguidos amigos, amigas, que sabemos que quisieran seguir preguntando, consultando, y que lamentablemente siempre el tiempo nos queda corto, pero esperemos tener en algún momento otro espacio para poder abordar temas que de pronto se nos puedan quedar pendientes. Excelente, Araceli, muchísimas gracias. Y en ese mismo orden que hemos venido desarrollando este panel, vamos a pedirles a los panelistas que vayan absolviendo las inquietudes y adicionalmente, posterior a absolver las preguntas, realicen una conclusión o las conclusiones en cuanto a su exposición que han realizado esta tarde. Por favor, Diego Mosquera, a continuación usted, muy gentil. Gracias, Agustín. Realmente la pregunta es muy válida. El tema del desempleo, que ya lo hemos mencionado, quienes hemos estado participando en este panel, es la parte más gravitante en el qué hacer en este momento, diría yo, porque aparte de la pandemia que está provocada por esta crisis sanitaria, es la pandemia que tenemos las empresas, de esta falta de liquidez que ya mencionamos hace un momento, esta falta de liquidez que genera que no se pueda despegar, que no podamos arrancar las empresas, que haya yo hablé de la cadena de pagos, hay una cadena de pagos que está pendiente en muchos ámbitos, uno de esos es el pago de los sueldos, y lógicamente, dejando ya de lado esta parte, yéndonos a la mano, el que me parece que el sentido de la pregunta, claro, hay un sector importante de la economía en todas las ciudades del Ecuador que hace trabajo no regular, que son los informales, que son los no regularizados o los autónomos, que justamente en estas circunstancias en que nos encontramos han tenido un impacto más grave, porque ellos lo que hacen es vivir del día a día. Y lógicamente, ese segmento de capital humano que tiene el país se encuentra prácticamente desprotegido en este momento. Y lógicamente, también vamos por el lado nuestro. Habrá empresas, y ya ha habido datos en el Ministerio de Trabajo, de empresas que ya están liquidando a sus trabajadores, es decir, están separando una cantidad importante de trabajadores del quehacer, porque no tienen la posibilidad por la falta de liquidez que se experimenta. Es decir, va a irse engrosando, ya dieron los datos hace un momento, se va a ir engrosando este ejército, diría yo, de desempleo, con esta baja de productividad que bordeará el 7%. No le veo el panorama
esperanzador, ¿sí? Hemos dicho, lo dije yo, lo dijo Osvaldo, hay que reinventarnos, el lavado del Estado que se reinvente. Yo pienso que hay que reinventarnos las empresas. Se está hablando bueno, hemos hablado de una cantidad de datos acá. Yo veo que el desempleo va a traer mucha dificultad. Ese día a día que la gente no tiene y que se ve en las noticias es sobrecogedor, diría. Y claro, el llamado para esto, ¿quién es? El gobierno, que no está haciendo las cosas bien, ¿sí? Porque dar $60 por X cantidad de tiempo a X cantidad de gente, eso no soluciona nada. No, yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno es inyectar liquidez al sistema, ver la posibilidad de que las empresas no caigan y de esa manera sostener el poco empleo o el mucho empleo que existe y que va a dejar de existir en el futuro. Y luego, el análisis que yo haría y la recomendación. Yo pienso que estamos ante una situación que ni a Osvaldo, ni a Diego, ni a ninguno de los que estamos acá nos enseñaron en la universidad una materia que diga COVID-19 en el año 2020. Es una situación sin parangón. El país, aparte de eso, tiene problemas de lo que no se debía haber hecho y se lo sigue siendo, que es la dependencia esta del petróleo. Tenemos que ir buscando otros filones de ingreso para el gobierno. Ahí está la minería, que no se le está tocando ni se le está dando la importancia del caso. Yo pienso que con la minería podríamos encontrar otro derrotero para el país, con ingresos un poco más importantes. El tema de los subsidios que tiene que necesariamente ser tocado, ¿sí? Si hay sectores que no están de acuerdo, tendrán que exponer el por qué no están de acuerdo en un momento como el actual. Los subsidios tienen que ser retirados. El gobierno parece que ya tiene la fórmula para hacerlo. Y yo pienso que en este momento tiene el apoyo de la mayoría de la población, de los sectores productivos y de los sectores profesionales para tomar esa decisión. Es decir, el panorama que nos espera, aspiremos que vaya pasando la pandemia, que podamos volver a esta reactivación necesarísima para poder seguir adelante como país y como empresas. Y lógicamente, una invitación, si es que ya me parece que estamos en esta parte del foro, una invitación a la colectividad, ¿no? A poner el hombro. Hemos hecho nosotros aquí en la provincia de Tungurahua, es invitación a las autoridades. Pongamos todos el hombro. Articulemos bien los esfuerzos, porque actuando cada personaje por su lado, no vamos a encontrar las soluciones. Yo pienso que este es el momento de poner el hombro todos, los expertos en economía, los empresarios, el sector oficial, y ver cómo vamos a salir bien librados de esta crisis. Muchísimas gracias, Diego, por sus conclusiones, por absolver las preguntas y gracias también por la participación esta tarde. Voy a dar paso a Osvaldo también para que nos ayude contestando la pregunta que le han realizado las personas que nos siguen en las redes y adicionalmente que haga su conclusión de cierre por parte de su intervención. Gracias, Osvaldo, por favor. Gracias. A ver, yo creo que una parte que es esencial, que me parece que es importante recalcar, es que para mí el gobierno no ha hecho todos los esfuerzos necesarios o suficientes para traer recursos al país. Esto para mí es un debe. No le he visto conversando con la Reserva Federal, no le he visto hablando de líneas swaps, por ejemplo, con este organismo. Es distinta la realidad y no veo que el gobierno esté actuando con toda la amplitud que debiera. He planteado el tema de las multinacionales para traer dólares, es decir, falta mucho por hacer desde mi óptica y nosotros no podemos acostumbrarle al Estado a que cada vez que hay un problema, la respuesta es salir a cobrar impuestos. Eso tiene que acabarse y la manera en que se debe acabar es teniendo un Estado eficiente que pueda rendir y dar cuentas. Respecto a la consulta de cómo reactivar la producción, pues nosotros, ¿qué hemos dicho? Nosotros hemos dicho que no solo debe ser un enunciado el consumo a lo nuestro, debe ser una cosa real y debe estar encaminada desde política pública. En esa línea enviamos una carta, por ejemplo, al BIES diciéndole que se entreguen créditos de consumo encaminados hacia comprar carros hechos en el Ecuador, por dar un ejemplo nada más de la industria que yo conozco. Eso mismo debería pasar con otro tipo de productos, es decir, deberíamos entender cómo la política pública le lleva a comprar al ciudadano lo nuestro a través de incentivos. Pero por otro lado, yo mucho me temo
que debemos analizar lamentablemente, ver qué postura tomamos con la comunidad andina, con el resto de países en la OMC respecto a políticas de protección, al menos mientras esto dura. Es decir, no podemos arriesgar a que el dólar que nos ha costado tanto traerlo, y me refiero tanto incluso porque vamos a pagar intereses sobre ese dólar, se vaya mañana al comprarse una televisión, a comprarse un equipo de sonido o ropa importada. Es decir, hay que hacer un sacrificio. Respecto a la conclusión de fondo, yo recalco el hecho de que esta ley no arregla nada. Para mí va a complicar más. Lo único que está haciendo es otra vez tratar de tener una visión recaudatoria por lado del gobierno, viendo cómo salgo yo con las cuentas y el resto, pues que quede como quede, por un lado. Por otro lado, la sociedad tiene que hacer ya un ejercicio de autoevaluación, es decir, ecuatorianos, preguntémonos si es conveniente seguir subsidiando combustibles. No tiene sentido aquello. Preguntémonos desde los sindicatos si es que debemos seguir protegiendo a los que tienen empleo y que en muchos casos están enquistados en puestos sindicales, o debemos velar por la mayoría, aquellos que no tienen empleo. Yo replanteo la pregunta y lo hago muy frontalmente. ¿Es mejor entregar un bono de $100, de $60, o permitir que esa persona trabaje 3 horas, 2 horas, 5 horas en una empresa? Lo segundo me parece que es lo mejor, que la persona pueda trabajar por horas, que la persona pueda vincularse y desvincularse fácilmente. El esquema tributario, es decir, si es que el Estado sigue siendo obeso, sigue siendo improductivo, todo está encaminado hacia sostenerle, es decir, los impuestos que pagan las empresas, todas las trabas que tenemos para aprobaciones, para importaciones, para insumos, para materias primas, aranceles, etcétera. Todo eso tiene razón de ser en un estado obeso. ¿Se han fijado ustedes que cuando van a una entidad pública tiene que pasar de una ventanilla a otra ventanilla y a otra ventanilla? ¿Por qué es eso? Porque estamos justificando el trabajo de un montón de gente que es improductiva. Entonces, si es que eso no se recompone, no se reconsidera en el país, vamos a seguir empantanados en estas discusiones que yo les digo con conocimiento de causa. El resto de América Latina las dejó de discutir hace décadas y nosotros seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué país subsidia sus combustibles? Nadie. ¿Qué país tiene una participación de más del 35% del Estado en el Producto Interno Bruto? Ya casi nadie, es decir, nadie se cuestiona estas cosas. Entonces, si es que no logramos acuerdos mínimos adentro del país, probablemente estamos condenados a repetir nuestros errores. Muchísimas gracias, Osvaldo, en esta última intervención y en las conclusiones que aportan mucho al tema de discusión de esta tarde. Y finalmente voy a dar paso a Diego Proaño para que absuelva la pregunta y también, de paso, finalmente haga la conclusión por parte de su intervención. Diego, por favor. Gracias, Agustín. A ver, la pregunta era cómo impulsar la oferta y demanda en el país. Y bueno, ahora podemos decir, es tal como hace un momento Diego manifestaba, que en ninguna parte nos han enseñado a que solamente, a que haya efectos externos para poder salvarle a la oferta y a la demanda. Siempre hemos aprendido de que los mercados se ajustan por sí solos, que la oferta crea su propia demanda y viceversa, y que hay que dejarles allá que se resuelvan los problemas, los oferentes y los demandantes. Así es como nos han enseñado en la vida y así se ha venido repitiendo paulatinamente. Pero en esta ocasión, debo decir, lamentablemente, por sí sola la oferta y la demanda, los mercados y las familias, las empresas y las familias, no les va a alcanzar con las cosas que están sucediendo para ajustar. Entonces, bueno, ¿qué alternativas quedan? Entonces, tiene que entrar a participar no solamente el gobierno, sino la empresa privada, el sector externo, las ONGs, o sea, hay un montón de actores que tienen que empezar a entrar para ajustar e impulsar precisamente la oferta y la demanda. Ya dije yo, hay que reducir las tasas de interés porque se lo viene pidiendo a gritos en una economía dolarizada, dar créditos productivos para que tanto los empresarios como las familias, los asalariados puedan tener ingresos, se animen a hacer un crédito y puedan poner a circular en economía y los otros a producirlo. Es necesario evitar cierres de quiebres de empresas, urgente, tiene que darse alguna forma de liquidez
a la empresa, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, para que no se rompan incluso las cadenas de valor. ¿Qué va a pasar, digo yo, aquí yéndonos a los casos de locales de prendas de vestir, de calzado, de carrocerías, de productos de panificación? El rato que se rompa una de las etapas de la cadena de valor, ¿qué tal si quiebran los negocios de cueros? ¿En qué queda el sector de calzado? Para ponerle solamente un caso, ¿qué tal si empieza a debilitarse el sector, los lecheros? ¿Qué pasa con la fabricación, la elaboración del pan? Miren, entonces hay que evitar que se rompan esas cadenas de valor para que la pregunta que hacen no se rompa la oferta y la demanda. Y aquí hay que tener el apoyo de todos, absolutamente de todos. La otra parte me decían, ¿cómo conseguir recursos? Esa era la pregunta. Y claro, los recursos no vamos a pensar que se van a seguir consiguiendo, pidiéndoles los aportes y las contribuciones y los sacrificios al sector privado, a la clase media. Y tampoco es que el gobierno tiene ahora posibilidades. El gobierno nacional este rato no tiene las posibilidades para hacer endeudamiento, ya lo hemos visto, ya lo dijeron, un riesgo país muy alto, no da posibilidades de nada, un precio del petróleo en el suelo de $15, me parece que estuvo hoy día, no da posibilidades como para hacer preventas de petróleo. Entonces, cerrados algunos mercados, se vuelve más complicado conseguir, pero sí hay recursos en el país. Hemos dado algunos, le hemos dicho al mismo presidente de la República, le hemos dado algunas opciones, solamente para enunciar unas cuantas nada más. Inmobiliar, se creó la empresa Inmobiliar para vender todos los activos improductivos del sector público. Más de $1.500 millones tiene Inmobiliar en su poder. La pregunta es, ¿cuánto ha vendido Inmobiliar? ¿Cuánto ha hecho líquido en los activos monetarios? Nada, absolutamente nada. Ahí están los activos improductivos del sector público. El Banco del Pacífico tiene $750 millones como parte del sector público. ¿Se ha vendido ese dinero, esa parte, esa proporción? No. Se ha hablado del Campo Sacha, de Sopladora, de las compañías improductivas, de la compañía de ferrocarriles, se ha hablado de la misma empresa de transportes aéreos TAME, se ha hablado también de las empresas de correos, o concesión o venta o lo que sea, pero están causándole pérdidas al Estado ecuatoriano. Ahí están recursos del Estado ecuatoriano. Ya les hablé de los subsidios, también lo habló Osvaldo. Ahí están recursos del Estado ecuatoriano. Entonces, sí hay otras formas alternativas también de conseguir recursos sin pedir fondos a los ecuatorianos, sin quitarles dinero a los ecuatorianos. Y por último, para hacer una pequeña conclusión, yo creo que esta crisis merece más respuestas que las tantas preguntas que tenemos. Dejémonos del tema de la polarización social que en este momento vivimos, la polarización política, que la frustración que le hemos dado. Ya creo que necesitamos hacer un gran consenso, acuerdos mínimos, esos acuerdos mínimos del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios, de los líderes políticos, de las élites, de los indígenas, de los sindicatos, de los medios de comunicación, la iglesia, la sociedad civil. Yo creo que tenemos que buscar un punto medio de gobernabilidad para poder sacar al país. Y externamente también tenemos que presionar y pedir, porque de esto no vamos a salir solos. Si pensamos que el gobierno nos va a solucionar los problemas, si las medidas económicas van a solucionar los problemas, estamos muy equivocados. Los aportes no van a ser suficientes, los ingresos que va a traer el gobierno y los créditos tampoco van a ser suficientes. Sí vamos a necesitar, tal como sucedió en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, y en 1989, Consenso de Washington, va a tener que hacerse un nuevo consenso en el mundo. Y qué bueno que ya el G7, el G20, ya de a poco se estén pronunciando, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora de la CEPAL, primero en reconocer que es una crisis global, y que como es crisis global, la solución tiene que ser global, y finalmente que hay que dar una moratoria a las deudas públicas para liberar recursos de los países, entre ellos del Ecuador, y se pueda tener alguna liquidez, algún respiro, algún oxígeno, para que los gobiernos puedan ir pensando en actividades ya no solamente del momento que vivimos, sino ya del momento de la rehabilitación de la economía. Gracias, Diego, por el importante contexto y la visión que tiene respecto de la problemática del país y también por sus conclusiones. Quiero dar gracias a todos los panelistas quienes nos han aportado con sus ideas claras, con el diagnóstico que atraviesa el país y con propuestas concretas
sobre, desde su óptica, cómo debería enfrentar el país esta crisis económica. También quiero agradecer a las personas que nos han acompañado a través de las distintas redes y que también este foro, este panel quedará colgado en las redes para su posterior visualización. A continuación, voy a leer o a dar un breve resumen de las ideas de fuerza de lo que ha sido este panel, posterior a las intervenciones que han dado nuestros panelistas. Desde el sector industrial en el Ecuador existen por lo menos 3 grandes retos que exigen de cierta medida al gobierno o piden que se considere dentro de las propuestas, que es mantener la liquidez de las empresas y de las industrias. Es innegable que tanto el sector industrial, el sector productivo, el sector comercial tiene que adaptarse a una nueva realidad, entre comillas, post-COVID, pues sabemos que esto se extenderá en el tiempo hasta no tener una cura definitiva o una vacuna. También es importante el llegar a acuerdos y consensos. Han manifestado la importancia de no ver desde un plano antagónico al empleador y al trabajador, sino llegar a un acuerdo a fin de salvar el empleo y a fin de que no se incrementen las tasas de pobreza o de extrema pobreza. También habrá que llegar a acuerdos entre los deudores y acreedores a fin de que no exista el rompimiento de una de las cadenas, de las etapas o de los eslabones de la cadena productiva, y así también generar planteamientos que protejan la industria nacional frente a este posible aperturismo que se entendería que existe por parte del gobierno nacional. No se entendería como un bloqueo o cerrarse económicamente, sino proteger a la industria que realmente genera empresa a través de medidas que permitan sostener la dolarización. Coinciden los panelistas en que la ley económica urgente de apoyo humanitario enviada a la Asamblea Nacional es insuficiente, pues esta viene a restar precisamente lo que hay que inyectar en la economía, que es liquidez, resta oxígeno, digamos, hacia las empresas y al sector productivo, y eso implica que exista una reducción de la demanda por parte de los consumidores y se afecten las cadenas de pago, pues estaría restando su liquidez para acceder a bienes y servicios por parte de los ciudadanos y también por las empresas para que reduzcan así plazas de empleo. El empleo es un tema amplio y aparte también se ha hablado de la radicalización de muchos líderes sectoriales del sector del trabajo y que los invitan la parte empresarial y productiva a flexibilizar posturas, pues ahora es importante, decía Osvaldo, más importante es dar un bono a una persona permanentemente, es darle la oportunidad de ser productivos, ya sea a través de una flexibilización de trabajo por hora. Es decir, generar empleo a absorber una especie de subsidio que resta también liquidez al propio Estado. Finalmente, es importante ir viendo los aspectos, las salidas post-petróleo. Osvaldo manifestaba que es importante ya dejar de pensar en el Ecuador petrolero, sino tocar otras iniciativas, como la mencionaron Diego Proaño y Diego Mosquera, regresar a ver impulso a las MIPYMES, por ejemplo, que constituyen el 85% del aparato productivo nacional y generan varias plazas de empleo, y también regresar a ver otros sectores, el sector minero, también el sector turístico, el sector agrícola, que esta situación emergente nos ha llevado a vernos casa adentro como país y ver la necesidad de impulsar a ciertos sectores que quizás han sido relegados durante el tiempo. Creo que, como manifestaba Araceli, quizá el tiempo nos queda corto. Hemos logrado tener los aportes y las exposiciones de personas que están en primera línea, que están discutiendo los temas de la economía nacional y la afectación de esta pandemia, y que están llevando también sus propuestas hacia la Comisión de la Asamblea que está tratando la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo. Esperemos que se escuchen a los distintos sectores, esperemos que haya un gran acuerdo nacional. Es momento de salvar la economía, es momento de salvar las plazas de empleo y generar una reactivación económica desde esta modalidad diferente que ya la estamos llevando a cabo cada uno de nosotros desde nuestra actividad. Muchísimas gracias a todos. Voy a dar paso a Araceli ya para el cierre, no sin antes invitarles permanentemente. La Fundación Esquel, a través de la mesa de convergencia en los distintos sectores del país, lleva charlas de distinta índole con distintas temáticas, y lo estamos haciendo a través de este medio con una réplica en todas las redes sociales. De mi parte, quiero agradecer a Araceli, que ha co-moderado conmigo este foro, a la Fundación Esquel por invitarme esta tarde,
y a todos los panelistas por enriquecernos con sus conocimientos y su óptica respecto de la emergencia nacional. Araceli, por favor. Estamos sin el audio, Araceli. Perdón. Muchísimas gracias, Agustín. Sumarme a esa felicitación, a ese agradecimiento a los panelistas que la tarde de hoy nos han dado muchos aportes significativos para repensar el país y pensar también en alternativas de cómo poder salir adelante de una situación tan compleja y difícil que la humanidad entera no se la esperaba. Quiero contarles que existen muchas felicitaciones de varios lugares del país, han felicitado la iniciativa, han felicitado la calidad en la exposición de cada uno de los panelistas. Tenemos saludos desde Nueva York, quienes nos hacen saber que los ecuatorianos que viven en otros países también están preocupados por la situación que lamentablemente está viviendo nuestro país. Queremos agradecer también todas esas interacciones a las que podríamos haber llegado la tarde de hoy. Hemos alcanzado 3,000 interacciones y 400 personas que han estado participando de manera continua alrededor de la exposición que se hizo acertadamente desde cada uno de los panelistas. Dejamos siempre la posibilidad de ahondar estos temas tan importantes para el país. Fundación Esquel, como ya lo dijo Agustín, tiene el trabajo de pensar en cómo hacemos de este un mejor territorio, de cómo hacemos del Ecuador un mejor lugar para vivir, y hoy más que nunca necesitamos, como también ya se lo ha mencionado, de sumar el hombro para poder sacar adelante a esta que es nuestra tierra. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y les dejamos la invitación para que nos acompañen en los siguientes espacios de reflexión y análisis que Fundación Esquel lo viene realizando semana a semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Esquel CRIC en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.